Genaro, ¿se va a transmitir? Sí, YouTube del instituto. Me preguntaba Hani, Ay, Javi, me lo saludas tú. que tiene frío, que no lo vas a ver. Bueno, buenas tardes, gracias por haber venido a acompañarnos aquí en este día de frío en Jalapa. Hoy tenemos el gusto de presentar este libro de Mónica Salas Landa, Visible Ruins, The Politics of Perception and the Legacies of Mexico's Revolution. Hoy contamos con un panel muy distinguido de investigadores aquí de la Universidad Veracruzana, y vamos a comenzar con el doctor Luis Cubetino García Ruiz, que es egresado de la licenciatura en Historia aquí y es maestro y doctor en Historia por el Colegio de Michoacán. Es autor de muchos artículos y capítulos y tiene dos destacados libros, uno que se llama Unidos en un mismo cuerpo, monarquía y sociedad en un tiempo de reformas, y la otra es La propiedad rural en Veracruz, actores, derechos y capitales. Así que él va a comenzar con sus comentarios sobre el texto de la doctora Mónica Salas, y adelante. Luis. Bueno, sí se me escucha, ¿verdad? Buenas tardes. Les reitero la bienvenida al instituto y bueno, también es un honor para mí estar y formar parte de la presentación del libro de Mónica Salas, que bueno, como bien lo señala Michael, es una novedad editorial publicada por la Universidad de Texas, donde nos habla de temas bastante interesantes, pero bueno, antes de ello, pues agradezco desde luego la invitación del Dr. Michael Lucy para participar en esa presentación. Desde luego también a la autora, la doctora Mónica Salas, ¿no? Con ya tuvimos la oportunidad de conversar y bueno, la escucharemos también en unos minutos. Y bueno, desde luego al instituto, a la universidad también y a ustedes por estar aquí presentes. Para mí, digamos, llega en un momento muy importante la publicación de este libro, Visible Ruins, Ruinas Visibles, las políticas de percepción y los legados de la Revolución Mexicana, porque considero que llega justo en un momento interesante, como el mismo autor igualmente lo señala, por su investigación, que es doctoral, que se realiza en la década pasada, principalmente en los años previos a la pandemia, que es producto de pues, un arduo trabajo de revisión de archivos, de bibliografía, de trabajo etnográfico, de recorridos por una región muy interesante que ha sido objeto de estudio de varios académicos, investigadores de la universidad y del país, ¿no? Como es las tierras bajas, como ya dice, del norte de Veracruz, ¿no? Particularmente esta región donde se encuentran Poza Rica, Papantla, el Tajín, las cuencas de los ríos Tecolutla, donde se desarrollaron procesos históricos muy interesantes que transmitieron la imagen de un México moderno, de un México industrializado, de una justicia que llegaba con un nuevo régimen revolucionario que finalmente, después de años de intensa lucha, se consolidaba pues, a través de instituciones, de nuevos gobiernos que traían el desarrollo, ¿no? Entonces estamos hablando de estos años de las décadas intermedias del siglo XX, son años de reforma agraria, son años también de nacionalización de la industria
petrolera, de construcción de la búsqueda de una nueva identidad nacional y la visibilización también de los pueblos y las culturas indígenas, ¿no? Es decir, años de indigenismo. Entonces, precisamente el libro tiene una coyuntura, una etapa histórica muy importante de nuestro país, y justamente considero que llega también un momento interesante porque justamente aparece un presente nuestro donde pues justo el propio legado de la revolución es puesto pues en revisión, ¿no? En reflexión, en tela de juicio, como bueno, Mónica lo demuestra en sus trabajos de campo, justamente en el hecho mismo, como lo va a relatar, de que aun cuando en 2012 el PRI había vuelto al poder, aquel PRI, el gobierno que había enarbolado justamente la bandera de la revolución y que bueno, se había elegido como pues, el garante de un estado de bienestar, de promotor de desarrollo y todo lo que ustedes quieran, pues justamente incluso el propio papel oficial había ya dejado a un lado pues ese discurso. Por lo tanto, justamente pensar en esos legados de la revolución a través del análisis de las ruinas de estos modelos culturales de desarrollo, de justicia que había implementado el Estado, son los que mueven a nuestra autora pues, a presentarnos su desarrollo en este escenario, en estos espacios de investigación. Y dicho esto, justamente es importante, y le mencionaba que ya no hacía tiempo, porque el libro precisamente parte del estudio de la revisión de un mural, ¿no? Que fue realizado por Pablo O'Higgins, que se titula Desde las primitivas labores agrícolas prehispánicas hasta el actual desarrollo industrial petrolero. Es un mural que conmemora casi 2 décadas de cambios vertiginosos por los cuales había atravesado el país después de la revolución y que habían desembocado pues, en este México del milagro económico, ¿no? En el cual el país pues, había alcanzado cifras de crecimientos pues, muy significativas y se había transformado pues, en un país industrializado. Y bueno, este mural pues, nos va plasmando distintos momentos de la historia, ¿no? Y precisamente tiene significada la ciudad de Poza Rica, donde vemos tanto la herencia prehispánica que contrasta con el esfuerzo campesino y finalmente desembocaría en la modernización que llega con la explotación del petróleo, la extracción, el refinamiento y toda esta gran infraestructura que colonizó el paisaje posarricense, ¿no? De haber sido pues un espacio rural, al cabo de unos años, en el siglo XX, pues había transformado pues, en una gran ciudad petrolera. Y justamente a partir de este tipo de obras, ¿no? De este mural, de otros murales que también justamente el Estado mexicano está patrocinando, ¿no? Toda esta corriente del muralismo, pues forma parte de un proceso de construcción de un orden visual, que es cómo el Estado quiere proyectarse hacia la sociedad, hacia la población, cómo quiere transmitir su legado, ¿no? Entonces, bueno, dentro de este contexto, pues también tenemos precisamente el mural que acabamos de señalar y que sirve como ventana de acceso al trabajo que realiza Mónica Salas y que nos va desenvolviendo a través de cuatro capítulos, ¿no? Sin ánimo de ahondar en detalles. El primer capítulo, ¿no? Que se titula Documentos, que precisamente está centrado en analizar el proceso de la reforma agraria, ¿no? Su aplicación, ¿no? Como sabemos, pues también este espacio del norte de Veracruz, que pues, ha sido analizado y estudiado por muchos colegas, amigos, conocidos
conocidos historiadores, que es pues un espacio de amplia movilización campesina, justamente desde el siglo XIX por lo menos, ¿no? A la luz de la aplicación de las políticas liberales de esa movilización, y posteriormente pues sabemos que con la reforma agraria revolucionaria, con los derechos para restitución o dotaciones de tierra, la población campesina se movilizó tras el llamado del gobierno que a través de distintas leyes pues otorgaba el derecho para que los pueblos que no tenían tierra pues pudieran acceder en calidad de ejido, ¿no? Y entonces nuestra autora nos va hablando de cómo pues se está construyendo también un nuevo orden, ¿no? Y es interesante que sobre todo en el contexto del tejerismo, como todos sabemos, pues es un momento donde la división y el reparto de tierras ejidales pues alcanza niveles pues muy significativos, pero que con los años posteriores decae, ¿no? Este ritmo. Y aquí es interesante porque entre varias cosas que nuestra autora nos menciona es que al centrarse en el estudio de caso de la comunidad del Guanal, pues lo que sucede es que finalmente no se materializa, ¿no? Como a diferencia de muchas otras localidades, la asignación de tierras para ejido, ¿no? Por diferentes cosas, ¿no? Lo cual justamente va a contracorriente de lo que hablamos hace unos minutos, de precisamente una narrativa oficial que se construyó desde el Estado mexicano, donde pues a través precisamente de las políticas agrarias pues estaba corrigiendo aquellas injusticias que se habían provocado durante el siglo XIX y que habían dado por resultado pues que una numerosa población no tuviese acceso o hubiese sido despojada de sus tierras. El caso es interesante porque aquí, en el caso del norte de Veracruz y particularmente en el Guanal, lo que observamos es que pues, es una sociedad distinta de rancheros de origen francés, de origen español, enfocados principalmente en la producción de ganado, también se incursionan en la producción de vainilla y desarrollan estrategias que les permiten sortear la aplicación en momentos de radicalidad, en momentos también de relajación de las políticas agrarias y, bueno, se asocian, desarrollan diferentes estrategias, consiguen amparos, encuentran lagunas en la ley, y que con ello pues logran que la aplicación de las políticas revolucionarias pues no surta también esos efectos y que permanezcan como una sociedad de pequeños propietarios. Desde luego, debajo de este escenario pues se construyen un sinnúmero de acuerdos, ¿no? De arreglos, y digamos que con ello pues da al traste con la idea, ¿no? Que el Estado revolucionario había construido, lo cual, bueno, se me hace muy interesante, ¿no? La utilización de las fuentes, ¿no? Y también el recurso de los archivos, el acceso también a archivos familiares, ¿no? Archivos particulares, que justamente con ellos Mónica logra reconstruir ese proceso de larga duración, que no es nada sencillo, pero que finalmente nos muestra pues también algo que pues, llama la atención también de la historiografía, dentro de las investigaciones, es aquellos casos que van a contracorriente del modelo historiográfico ampliamente aceptado. Posteriormente, Mónica también nos entrega un segundo capítulo centrado en infraestructuras, que justamente se centra en Poza Rica. A grandes rasgos, lo que la doctora nos muestra son las campañas de publicidad de Pemex en el periodo del Minero mexicano, justamente
número de publicidad, pues vamos viendo cómo, sobre todo después de la explotación petrolera llevada a cabo, impulsada por las autoridades en 1938, Pemex necesita, ¿no?, transmitir, pues como sabemos, toda esta imagen de soberanía nacional, de independencia económica, de progreso, pues a través de boletines de prensa, del pago de la creación justamente de un departamento justamente enfocado en transmitir la propaganda paraestatal, pues logran construir también un orden visual que debajo justamente pues de toda esta imagen que nos muestra, pues quedan ocultadas de la vista pues un sinnúmero de irregularidades, ¿no?, precisamente de anomalías, ¿no?, como la contaminación, el deterioro, los daños a la salud, la corrupción también, el descontento de los trabajadores, la negligencia de los dirigentes y bueno, un sinfín de malestares que pues precisamente han quedado eclipsados en medio pues de este frenesí, ¿no?, de este entusiasmo sobre todo en un contexto en el que la producción petrolera pues se vuelve pues, en una de las principales fuentes de ingresos para el país, y a veces en la bandera insignia del desarrollo mexicano en estos años de crecimiento, ¿no?, en la etapa de la sustitución de importaciones, ¿no?, hasta los años 1970, 1980, donde bueno, ya observamos un declive propiciado por la crisis económica, por la crisis de la deuda, por que bueno, derivan también en que asistimos a un declive de la producción y por lo tanto pues también a que los habitantes de Costa Rica pues, finalmente a pesar de todo ello siguen confiando, siguen ya habituados a esos escenarios y de alguna forma pues lo que la doctora pues, nos muestra es como pues a pesar de todo ello todas estas grandes inversiones en los regímenes revolucionarios en infraestructura y en propaganda pues fueron exitosas en ocultar la problemática y la violencia que pues, había creado, inclusive pues los habitantes pues lograron, ¿no?, habituarse pues, a vivir, ¿no?, dentro de estos paisajes, dentro de este nuevo orden visual que se había construido durante estos años de bonanza petrolera, pero que bueno, ya hacia la actualidad pues sabemos, ¿no?, la situación no es la misma, ¿no?, pero bueno, vale la pena bueno, señalar estos elementos de que como pues los habitantes permanecen, ¿no?, conviviendo pues, con estas ruinas, ¿no?, con esta infraestructura ya en declive en la ciudad de Poza Rica. El capítulo, y no solamente ahí, ¿no?, sino que también nos vamos a otras ruinas, que son las ruinas del Tajín. Entonces, un sitio arqueológico ubicado pues, muy cerca, a escasos kilómetros de Poza Rica y de Papantla, donde también tiene lugar uno de los esfuerzos arqueológicos más importantes del siglo pasado, que se inscriben también pues, dentro de un contexto de política indigenista que buscaba visibilizar y resignificar el legado cultural de los pueblos originarios. Entonces, en estos años, sobre todo en las décadas entre 1940 hasta las décadas de los 70, 80, Mónica Salas nos muestra los efectos estéticos que tuvo la construcción y reconstrucción de la pirámide del Tajín, ¿no?, la pirámide de los nichos, que implicó no solo pues, la ampliación, ¿no?, del espacio que ocupa el área del sitio arqueológico, sino que también tras de ello pues,
pues nos demuestra un sinnúmero de injusticias, de abusos hacia los habitantes locales, quienes pues también fueron desplazados, ¿no? A pesar de que trabajaban también codo con codo y largas horas en los trabajos de restauración y reconstrucción de la zona arqueológica. Entonces, lo que Mónica nos muestra es justamente que pues, debajo también de esa política que busca y que se engarza también con el incluso el turismo que está teniendo lugar en los años paralelamente al desarrollo industrial de Poza Rica, a la aplicación de las leyes agrarias, pues también lo que observamos es que hay una necesidad de promover estos espacios, de también hacerlos atractivos para los visitantes. Se involucra Pemex también, desde luego, en el financiamiento y la promoción de esta infraestructura turística. El Instituto Nacional de Antropología, la Universidad de Veracruzana, nos relata el proceso que desemboca finalmente en la apertura del sitio arqueológico, pero lo interesante es cómo ella nos presenta que después, ¿qué es lo que queda? Después de que quedan pues, los escombros, los restos de los trabajos, pues subraya que los habitantes pues, finalmente son invisibilizados, sus necesidades son ignoradas, ¿no? Quedan pues eclipsados también por este gran entusiasmo con el que se está promoviendo el sitio arqueológico y que incluso pues me llamó mucho la atención como inclusive cuando ellos están demandando formar parte del proyecto, ¿no? A través de una iniciativa ecoturística, pues se ven enfrentados a un sinnúmero de trabas burocráticas, a requisitos pues muy duros que se les a una normatividad también inflexible, que pues se vuelven obstáculos, ¿no? Para que ellos pues, formen parte de estos proyectos que formen parte del régimen visual del gobierno revolucionario y bueno, oculta, entonces en las sombras queda también la precariedad con la que ellos viven. Pero bueno, muy de la mano con este capítulo y con esto no voy a no extenderme más, tenemos el capítulo donde justamente habla sobre, se titula Fotógrafos, la estética del indigenismo, donde nos muestra de qué forma los fotógrafos expusieron la alteridad comúnmente asociada con la gente, o sea, muestran a los indígenas, mientras que al mostrar pues todas las formas de vida, los rituales, al hacer visible, ¿no? Las tradiciones, inclusive sobre todo cómo muestran al mundo la imagen de los voladores y se da un nuevo significado a estos rituales. Detrás de todo ello lo que queda es que igualmente se nos invisibiliza todo el problema de la violencia, de la falta de oportunidades a las que se ven enfrentadas la gente, los pueblos totonacos. Entonces, justamente lo que estamos analizando es por qué justamente son las vidas, no solamente son las vidas materiales, vemos de que debajo de todo este grandes iniciativas de este régimen visual, de esta estética de la erosión que se está construyendo, pues están ocultando todas sus contradicciones, todas las distintas necesidades, problemas, injusticias, violencias, falta de acceso a los beneficios que la revolución, la modernidad, la revolución
se me hace justamente interesante porque precisamente nos ayuda a ver más allá de ese metarrelato, de esa imagen que la revolución construyó. Justamente con Mónica platicamos hace unos minutos de que pues, es un aspecto muy interesante porque precisamente nosotros pues analizamos la forma como el Estado mexicano también a través de su grafía construye una imagen, ¿no?, del pasado mexicano y de qué forma esto determina la manera como nosotros percibimos, interpretamos el pasado y llegamos a conclusiones sobre el mismo, ¿no? Y entonces es muy importante la investigación debido a que también ella, a través precisamente de análisis concretos centrados en el muralismo, centrados en la reforma agraria, ¿no?, enfocados en los proyectos arqueológicos, sobre todo el proyecto del Tajín, y en la fotografía, en la labor fotográfica, ¿no?, que retoma precisamente el doctor Isabel Kelly y otros antropólogos. Pues lo que nos ven es que de qué forma también se apropia, ¿no?, el propio Estado de estos trabajos y selecciona qué es lo que tiene que tomar para presentarlo como parte de la herencia cultural de México con el ánimo de formar una identidad común, una identidad nacional como pueblo precisamente. Entonces, creo que aquí esto pues viene justamente, es muy oportuna la investigación porque precisamente nos ayuda a ir reconstruyendo estas grandes narrativas que el Estado mexicano por originario nos dejó y que Mónica, como señala, a pesar de que pues el propio PRI cuando vuelve al poder, los propios gobiernos neoliberales, pues ya no enamoran esa manera, pero que finalmente estos discursos, estos régimen quedó muy arraigado, ¿no?, en los imaginarios de las personas, en sus expectativas, en la manera como ellos viven, y pese a los contextos actuales con los que ella termina, de violencia, de búsqueda de desaparecidos, pues de degradación ambiental, como ella nos muestra, pues vemos todavía de alguna forma cómo funciona este modelo heredado de la revolución, ¿no?, cómo todavía están ahí esas ruinas, ¿no?, esas ruinas que se hacen visibles. Entonces, yo recomiendo ampliamente, es un libro que Mónica nos comenta que pronto, bueno, está en trabajo, ¿no?, en el proceso se está preparando una traducción, es un libro muy interesante, 292 páginas, hasta luego, una portada como lo pueden ver aquí, y bueno, la verdad que sí nos hará pensar mucho, además de que metodológicamente pues también nos presenta este gran recurso, porque podemos ver de qué forma hace dialogar la historia, la antropología, la arqueología misma, y bueno, nos presenta esta propuesta de investigación de cómo hacer un trabajo a partir del análisis de lo que quedó de las ruinas, de todo aquello que subyace debajo de toda esa imagen, de esa parafernalia con la que el gobierno pues, mexicano buscó dejar para la posteridad esa imagen de su éxito modernizador. Bueno, con eso termino. Pues muchas gracias, felicidades a la autora por este trabajo tan intenso. Muchas gracias, Luis. Ahora vamos a pasar a nuestro comentarista arqueológico, el doctor Alfredo Delgado Calderón. Tenemos el placer de tener con nosotros el director del Museo de Antropología de Jalapa. Es arqueólogo y antropólogo social egresado de la UB.
doctor en Historia por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Fue promotor cultural, investigador y subdirector nacional de la Dirección General de Culturas Populares hasta 2006. Después de esa fecha, trabajó como investigador en el Centro INA Veracruz y hace pocos años ocupó el puesto del director del MAX. Es autor y coautor de varios libros, y lo que más me llama la atención es la diversidad de campos de investigación que cubre. Desde luego tiene investigaciones sobre la arqueología, como las investigaciones arqueológicas en el Cerro Sagrado de Manatí, pero también cuenta con textos como Veracruz, Cuna del Son Jarocho, y otros trabajos como Mercados de la Ciudad de México. Igualmente ha dirigido muchos proyectos de rescate arqueológico en el estado de Veracruz, como Tezechoacan, el túnel sumergido de Coatzacoalcos, Loma Bonita en Ixcatlán, y rescate de la planta de coque en Jaltepán. Así que es un placer contar con sus comentarios aquí de este libro, que yo creo que nos va a tener mucho que decir. Okay, gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Felicidades, Mónica, es un libro muy bonito y me alegra mucho que me hayan invitado a comentarlo porque tuve que leerlo. Se nota que hay mucho trabajo de archivo y de campo, y mis comentarios, me pido una disculpa porque mi inglés es muy malo y espero no haber malinterpretado algunas cosas. Me llama la atención y me gusta que empieces con el mural de Pablo Higgins, porque es una de las ruinas visibles. Y Mónica habla de cómo llegamos a un lugar y siempre hay algo que nos llama la atención, un puente, una construcción vieja, pero normalmente las ruinas visibles, y eso lo digo yo, no lo dice ella, son las que dejó el viejo nacionalismo mexicano. Por todo Veracruz, si llegamos a un pueblo, es normal ver estos silos cónicos que dejó el régimen de Luis Echeverría, por ejemplo. O hay muchos lugares donde vamos a ver, que se llaman la arrocera, la barbasquera o el aserradero, y que tienen también que ver con estas políticas priistas de los años 60 y 70. O vemos, por ejemplo, ya casi no las hay, pero todavía en algunas comunidades, las tomas de agua comunales, que eso es muy común y que eso es de Díaz Ordaz, por ejemplo. O las viejas clínicas rurales, o yendo un poquito más atrás también, los centros coordinadores indigenistas, que inmediatamente los reconocemos porque tienen una arquitectura muy particular y en muchos casos se están abandonando. De hecho, el viejo INI y culturas populares y otras instituciones están prácticamente en ruinas con la austeridad franciscana. Entonces, ¿qué vemos en la zona de Poza Rica? Justamente eso. A mí me tocó ir, la primera vez que llegué, me llamaba la atención que por todos lados había balancines sacando petróleo. Por todos lados había maquinaria arrumbada. Y obviamente dentro de todas esas ruinas, pues destacan la pirámide del Tajín, o el sitio arqueológico del Tajín, pero también dentro de esas ruinas, que más bien que son huellas del pasado, está el paisaje de los potreros parcelados, fracturados, que también forman parte de un proceso de muchos años, de larga data,
y muchos de también, a veces todavía es posible ver los viejos anuncios espectaculares que no se han cambiado, y vemos que o vieja propaganda política que todavía persiste por ahí. Me ha tocado ver, por ejemplo, todavía algunos del tiempo de Echeverría también, del INPI, del viejo INPI, que era Instituto Nacional de Protección a la Infancia. Ahora el INPI es otra cosa, es el antiguo INPI. Entonces, todas esas ruinas visibles nos hablan de procesos del largo y mediano plazo. Y, por supuesto, el mural de O'Higgins forma parte de este México que trata de construir una identidad nacional, donde el muralismo mexicano fue central, y la presidencia municipal convoca a los artistas a que hagan una propuesta de mural. Gana O'Higgins, y no le pagan, por cierto, ese mural. Y luego, cuando el presidente municipal es diputado, hacen una rifa, le dan el dinero al diputado y se lo clavan. Típico del viejo PRI. Entonces, también eso me llamó la atención, que empieza con el mural de O'Higgins y termina con el mural de O'Higgins. Entonces, es muy interesante porque llega uno y todas esas huellas visibles, si las vamos contando, nos cuentan una historia. La contaminación de Pemex, las máquinas, los obreros con sus overoles, nos están hablando de una actividad económica, de una identidad, pero también de una serie de problemáticas que se vienen arrastrando. Entonces, una de esas, por ejemplo, cuando habla de la reforma agraria, también en Veracruz siempre invocamos la ley del 6 de enero. Es fundamental para el reparto agrario. Es una ley promulgada por Venustiano Carranza en el puerto de Veracruz, cuando declara a Veracruz capital de la nación. Pero en otras partes no es la ley del 6 de enero. Lo que invocan es el plan de Ayala. ¿Por qué? Porque forma parte de un México que en ese momento estaba dividido. Los agraristas de Zapata Villa contra los convencionistas contra los constitucionalistas. Entonces, o algo así como la. Pero entonces, para nosotros es la ley del 6 de enero, y a esa van a invocar la mayoría de peticionarios. Pero también hay otra cuestión. Hacen una distinción entre reparto y restitución de tierras, que también tiene reminiscencias coloniales. Es otra ruina no tan visible, pero que los pueblos originarios piden restitución de tierras. ¿Por qué? Porque son las tierras que les usurparon las haciendas. Sin embargo, los viejos vaqueros que trabajaron por generaciones en esas haciendas no tienen derechos a la restitución, porque no forman parte de los pueblos originarios, y esos piden el reparto agrario. A veces las comunidades no tienen muy claro qué es uno y qué es otro. Entonces, y eso lleva a enfrentamientos serios en todo el estado, y lo vamos a ver en Oluta, en Acayucan, en Puente Nacional, en Córdoba, en todos lados va a haber ese problema de los indígenas o de los pueblos originarios que dicen: es que queremos las tierras de nuestros ancestros, y de los afrodescendientes sobre todo, que dicen: pero nosotros también tenemos derecho, por generaciones también trabajamos esa tierra. Y otra generación, que es la que Mónica también registra, que en este caso son los descendientes de los franceses, que llegan con otra visión, empiezan a comprar tierras, empiezan a sembrar vainilla, van acaparando tierras,
Y varias de estas tierras fueron acaparadas por los liberales juaristas. De hecho, una de las haciendas que menciona ella que se divide es la de Guadalupe Victoria, ¿sí? Entonces, es muy interesante este proceso, aunque a mí me entra la duda, porque ella parte de esta historia la construye también con el archivo de su abuelo, el registro agrario nacional, el archivo de Adalberto Tejeda, y en el Guanal dicen, cuando van los ingenieros, dicen, no, pues es que nosotros estamos bien, no queremos las tierras. Pero esa historia la leí en muchos lados. Esa historia, los campesinos de Oluta, cuando van los ingenieros, les dicen que no necesitan nada. Pero no eran los campesinos. Eran otro grupo que en realidad eran a quienes los terratenientes habían repartido la hacienda. ¿Y qué pasó con los verdaderos agraristas? Pues los expulsaron de la comunidad. Y pasaron 5 o 10 años, y como no vivían en la comunidad, cuando se les quiere repartir, ya no tienen derecho a ella. Entonces, eso pasa mucho. No vi que consultaras, por ejemplo, el archivo Calles Torreblanca. Es posible que haya algo. ¿Por qué? Porque Plutarco Elías Calles normalmente enviaba a un militar cuando había problemas agrarios, y él estaba informado. Si alguien tuvo un sistema de espionaje muy puntual, fue Plutarco Elías Calles. Entonces, en el archivo Calles Torreblanca se entera uno de muchísimas cosas, y lo mismo en todos los ramos presidentes del Archivo General de la Nación. Pero bueno, esa es una duda que me queda. Y bueno, dentro de todo esto, bueno, es interesante el desarrollo de la siembra de vainilla, el procesamiento de la vainilla y de los latifundios ganaderos. Toda la cuestión del deslinde y los latifundios ganaderos, por cierto, que tienen que ver el crecimiento de estos con una ley de inafectabilidad y de establece un mínimo de propiedad, que se da primeramente con Lázaro Cárdenas. Una cuestión que habría que ahondar es que, por ejemplo, quien desarma las guerrillas agrarias de Veracruz, guerrillas agrarias tejedistas, fue Lázaro Cárdenas, que parece que lo nombran nada más unos meses secretario de guerra para quitarse de enfrente a todos los agraristas radicales, porque enseguida lo nombran candidato a la presidencia, y su contrincante justamente fue Adalberto Tejeda. Y por lo menos en el sur de Veracruz, los cardenistas eran las guardias blancas, eran los asentados, y los agraristas radicales eran tejedistas y comunistas. Entonces, hay ahí una cuestión interesante. Incluso, por ejemplo, cuando Mónica habla de la invisibilidad de la violencia, eso se da ya. Los agraristas radicales que no se plegaron en un principio a la política cardenista y después a la de Miguel Alemán fueron eliminados por decenas. Y sin embargo, en la tradición oral siempre se dice que eran abigeos, que eran robavacas. Entonces, si vemos los documentos oficiales de esa época, nos habla de cómo todo el estado de Veracruz se desarrolló, de con Miguel Alemán Valdés siendo gobernador, luego secretario de gobierno y luego presidente de la República. Pero con él es cuando más matanzas de agraristas se daban, más que en la segunda época de Tejeda. Entonces, bueno, esa es una cuestión pendiente. Y también cuando hablan
hablando también de ganaderos y de guardias blancas, de cómo se forman en el Guanal las pequeñas propiedades y que parece que no hay ese agrarismo radical que se ve en otros lados. No, a lo mejor en pie de página no recuerdo haber leído a Manuel Peláez, que fue fundamental en esa zona petrolera en los primeros momentos, más bien en la última fase de la revolución, porque es el que protege, es terrateniente y protege mucho a los terratenientes, siendo guardia blanca de las compañías petroleras. Entonces, yo supongo que tuvo que ver también algo por ahí, y lo mismo otro hombre de la revolución, Cándido Aguilar, que yo a Cándido todavía no lo entiendo, porque por una parte fue radical, fue agrarista, efectivamente, pero por otra parte también permite que los hacendados formen guardias blancas. Entonces, no sé cómo se dio en el norte, lo desconozco. Y bueno, Mónica también nos habla de, ya lo mencionaba el compañero, de cómo el nacionalismo mexicano va creando símbolos, y Pemex es el máximo símbolo del desarrollo de la sociedad, del México revolucionario, y la expropiación petrolera que se quedó en el imaginario, y sin embargo ese desarrollo petrolero creó muchísimos problemas. Toda la publicidad del Estado estuvo enfocada a destacar las torres de perforación, los depósitos de petróleo y de aceite, toda la industria. Incluso estaba pensando, no sé si en alguna de las notas de pie de página lo menciones, todos estos, el famoso corrido de Tampico Hermoso, por ejemplo, o el corrido de Poza Rica, que hablan de las antorchas petroleras que dan su luz, pero que esas antorchas petroleras que están encendidas día y noche queman todo a su alrededor, contaminan todo, inutilizan los terrenos. Entonces se oye muy bonito en el corrido, pero la realidad es otra. O sea, la gente no puede cultivar cerca de esas antorchas petroleras. O sea, la contaminación, el calor son tremendos. Y el Tajín arqueológico, me gustó esa parte porque registra muy bien todos los problemas que tuvieron los arqueólogos para restaurar la pirámide de los nichos, que por cierto ya venía de mucho tiempo antes, siendo símbolo desde tiempos coloniales inclusive, que es registrada, se me va el nombre ahorita del coronel, el teniente que mandan a hacer el registro de monumentos, y cómo se están planteando tener la pirámide de los nichos como un eje turístico, y se olvidan de la población alrededor. Pero eso no es nuevo, eso también responde a una política que viene desde Porfirio Díaz, no nada más de la revolución. O sea, la pirámide de la Quemada, Chichén Itzá, todos estos, Uxmal, que está en medio de la selva, y se olvidaron de que ahí viven los lacandones, y ahora los lacandones se volvieron de Uxmal, y de muchos lugares más que desde Porfirio Díaz, bueno, el propio Teotihuacán, se olvidan de la población. Un poco trata de paliar esto Manuel Garrio con la población del Valle de Teotihuacán, cuando plantea que el rescate debe ser integral, no nada más debemos ver a los indios muertos, sino también a los indios vivos, y que deben ser parte de la identidad, aunque también
para que los pueblos se desarrollen, deben de dejar de ser indios, deben de incorporarse a la sociedad mexicana. Y esto hacen los antropólogos de hasta los años 60, cuando se empiezan a plantear una antropología crítica. Y aquí entra otra cuestión que quiero mencionar también. Menciona a Isabel Kelly, que Isabel Kelly también fue fundamental en el registro de los totonacos, su visión de lo que son los totonacos, su registro fotográfico fue muy importante. Y después, ya en los años 70, Stavenhagen se plantea otra cuestión. Ellos dicen, Stavenhagen y Guillermo Bonfil se plantean que si ya está el estudio arqueológico, el estudio de las bellas artes, el trabajo con las comunidades indígenas actuales, faltan las culturas populares, y se crea la Dirección General de Culturas Populares, que empieza a trabajar muy de la mano con el Instituto Nacional Indigenista, que crean el Centro Coordinador de Morgadal, que crean la Unidad Regional de Papantla, y que durante 20, 30 años empiezan a trabajar con lo que llaman la demanda abierta, que sean las comunidades las que propongan sus proyectos y el Estado solamente debe acompañarlo, no es el Estado el que va a decidir. ¿Por qué lo comento? Porque cuando llega Cumbre Tajín ya están dadas las condiciones, ya hay muchos gestores y promotores culturales que se formaron en los talleres que se dieron, el IBE, Culturas Populares, el INI, que recibieron apoyos del PACMI, y que mucho de esa política la implementó Guillermo Bonfil. Y lo comento porque uno de los últimos capítulos de Mónica justamente habla de Cumbre Tajín, pero ahí los protagonistas, y ahí no estoy de acuerdo, son don Juan Simbrón y Salomón Vaz Vaz. Y entonces pareciera como que ellos se iluminaron y dijeron, pues hay que hacerle así, y don Juan Simbrón, con toda su sabiduría y experiencia, se plantea una especie de autonomía de los pueblos, pero hay toda una generación de promotores, de gestores, de antropólogos. Ahí estuvo, de hecho, Paco Acosta, estuvo Víctor Pou, estuvo Rubén Croda, estuvimos muchísimos muy de cerca con Cumbre Tajín, trabajando con las comunidades, y de hecho también conocí totonacos que criticaban a don Juan Simbrón porque decían que era demasiado priista. O sea, para ellos era más bien el brazo indígena del PRI. Entonces, esas cuestiones yo creo que hay que mencionarlas. Y ya por último, también cuando menciona Mónica que Isabel Kelly, estando en el Totonacapan, hace un registro muy minucioso, pero que no registra la violencia y la menciona, yo me puse en los zapatos de doña Isabel. ¿Por qué? Porque me ha tocado estar en los últimos años, los últimos 15 años en el campo, haciendo registro de sitios arqueológicos. Registramos 3,000 y tantos, 8 años registrando sitios en Playa Vicente, Isla Rodríguez Clara, San Juan Coxocón, justo cuando estaba la violencia en su auge. Me tocó negociar con los jefes de plaza que me levantaron a un muchacho. Pero si ustedes leen los 80 tomos del informe que entregamos, no hay una sola línea que hable de eso. ¿Estoy invisibilizando la violencia? No. Yo hice lo que me tocaba hacer. Entonces, hice lo que tenía que entregarle al Consejo de Arqueología. Entonces,
que hay que tomar conciencia, que hay que participar de alguna manera, sí, por supuesto, pero tampoco hay que exponerse. Y no olvidemos que Isabel Kelly, en esos años, bueno, era extranjera y siempre el artículo de la expulsión de los extranjeros siempre está presente. Y no olvidemos que cuando antropólogo Oscar Luis escribe Antropología de la Pobreza y los hijos de Sánchez, fue muy criticado y decían, es que eso no es México. Y cuando Luis Buñuel filma Los Olvidados, pues casi lo linchan, porque también está dando otra cara del México revolucionario que el PRI gobierno no quería que se diera. Entonces, yo entiendo, doña Isabel Kelly, no es que esté ocultando la violencia, no la está invisibilizando, es que no puede hablar de ella, no la puede dar a conocer. Entonces, me da mucho gusto saber que se está preparando la edición en español del libro. No pude leer las notas de pie de página, que son muchísimas, entonces a lo mejor algunas de mis dudas ahí se resuelven, pero literalmente son cientos de notas de pie de página. Gracias. Muchas gracias, doctor Delgado. Ahora me toca a mí. Yo soy Michael Thomas Ducey, soy investigador aquí del instituto y llegué aquí en 2007. Antes de eso era profesor en historia en la Universidad de Colorado de Denver y el director de estudios internacionales. Yo tengo muchos textos, sobre todo textos sobre movimientos sociales y los pueblos indígenas en el norte de Veracruz, justamente en la región que estudia la doctora Salas Landa. Así que me dio mucho gusto recibir el libro y la invitación de presentarlo aquí. Yo creo que con eso voy a empezar. Yo voy a leer algunos comentarios sobre el texto para apegarme a los tiempos. Y primero, pues es un gran gusto tenerla aquí con nosotros para presentar este libro. Y también me da gusto que se va a traducir al español y desde luego cuando salga yo creo que vamos a tenerlo de nuevo aquí, espero, y vamos a leer el libro en español y hacer las presentaciones en inglés. Bueno, estamos aquí para celebrar la publicación de este libro de lectura amena que relata las vivencias de los habitantes de la región de la cuenca de Nautla, Poza Rica y Papantla, con el objetivo de entender cómo el Estado post-revolucionario construyó un proyecto visual de la nación. La doctora Salas rescata historias de las personas olvidadas, los campesinos que no recibieron dotaciones ejidales, los habitantes obreros de los campos petroleros que sufrieron las peligrosas condiciones de los desastres ecológicos e industriales, de los totonacos vivos que fueron desplazados para que pudiéramos celebrar los monumentos que construyeron los totonacos muertos hace 8 siglos, y los indígenas que padecieron la violencia y desapariciones en la década después de la fin de la Segunda Guerra Mundial. Es un libro que ofrece una perspectiva novedosa porque explora la dimensión de la estética de la gobernanza y sirve como una antropología del Estado al indagar el cómo ver y ser visto por el Estado. Son 4 temas en 4 espacios. El primer tema que la autora aborda es la reforma agraria en la cuenca de Nautla, sobre todo en los territorios colonizados por europeos en el siglo XIX y caracterizados por pequeñas y medianas propiedades
o sea, tierra de rancheros, donde el reparto de tierras no prosperó. Toma el caso de El Guanal, una comunidad que solicitó la dotación de un ejido que nunca llegó a concretarse. Este libro recuerda que, a pesar de que hay muchos casos parecidos, no han captado la atención de los historiadores, porque las narrativas de la revolución nos llevan a enfocarnos en los éxitos del reparto, no tanto en sus fracasos. Su texto demuestra cómo los rancheros fueron muy adeptos a navegar los discursos revolucionarios del Estado para proteger sus intereses. Estos actores se adaptaron a los mecanismos del partido único, sobre todo los sistemas de mediación cooperatistas, para asegurar su éxito y frenar el ejido. Salas Landa desafía los mitos de la narrativa nacional. En este caso, reta la utopía cardenista. Los veracruzanos deben saber, y como ya nos señaló el doctor Delgado, que el cardenismo no llegó aquí con el papel de aliado de los campesinos, sino como una fuerza externa que buscaba subordinar a un movimiento militante agrarista y exitoso. La Liga de Comunidades Agrarias de Veracruz no era exactamente independiente por ser tejadista, pero por lo menos no estaba incorporado en el Partido Nacional del momento. La década después de la salida de Tejeda del poder marcó el fin de la reforma y las esperanzas de los agraristas de El Guanal. En particular, Cárdenas estableció el sistema de inefectibilidad agraria que protegía a las tierras bajas dedicadas a la producción de ganado, justo lo que los rancheros necesitaban. Otro aspecto de su investigación de la reforma agraria es que sigue la pista de los actores populares a lo largo de las décadas del siglo XX. Así que nos enteramos de la violencia y la lentitud burocrática que forzaron a los peticionarios a buscar otros modos de vida, entre ellos migrar a Estados Unidos, comprar tierra y negociar con los rancheros. Aun cuando no se realizó un reparto, algunos rancheros vendieron tierras a los residentes, permitiendo el acceso a los campesinos de la cuenca. El segundo tema del libro es el petróleo y la injerencia que la industria ha tenido sobre el norte del estado, y especialmente Poza Rica. Aquí, para no repetir lo que se han dicho antes los otros presentadores, solamente quisiera resaltar 2 puntos. Para empezar, continúa con su crítica de la historiografía triunfalista de la revolución y la tradición de ensalzar a Cárdenas, poniendo en duda la expropiación petrolera como la consumación de la revolución y la realización de la verdadera soberanía nacional. Su capítulo habla de lo que viene después de la victoria nacional, demostrando la larga historia de fracasos económicos, ecológicos y administrativos de Pemex. La autora evidencia que los costos de la producción petrolera los han pagado los habitantes de lugares como Poza Rica y los obreros que arriesgaron sus vidas para bombear y procesar el oro negro mexicano. Como en el caso de El Guanal, sigue la pista de los invisibles de la historia, los obreros y colonos de los barrios de las ciudades y campos petroleros. Es irónico que la expropiación, siendo resultado de una lucha obrera radical y genuina en contra de las empresas extranjeras, produjera un sistema de control cacical que en la región de Poza Rica estuvo en manos de Joaquín Hernández Calicias, alias La Quina, que Dios lo tenga en su gloria. El otro punto sobre el petróleo que quisiera mencionar es que Salas Landa nos hace patente la manera en que Cárdenas y administraciones subsecuentes forjaron una imagen ante el público nacional e internacional. Esencial para el olvido fue la creación de una estética Pemex, de discursos nacionalistas que ensalzaron la modernización de México y la creación de industrias mexicanas
nacionales. El tercer tema describe la historia del sitio arqueológico de El Tajín y su relación con los vecinos del parque histórico. Los proyectos de rescate, empezando con el de García Payón y terminando a finales del siglo XX con Jürgen Burgermann, es la historia de una tensión entre los impulsos de la conservación o de restauración, que acabó en, cito, una completa reconstrucción para maximizar la visibilidad de los monumentos históricos en la zona y que de este modo fueran útiles a los proyectos que promovían la identidad nacional y veracruzana. La contribución del libro es notar que el Estado, al rescatar la visibilidad del sitio arqueológico de los indígenas prehispánicos, hizo invisibles a los residentes totonacos actuales en El Tajín. El texto describe la experiencia de los habitantes cuando su territorio se transformó en un sitio UNESCO, que trajo consigo un cambio que afectó su acceso a las tierras y puso restricciones sobre el uso del suelo. El capítulo relata las luchas de los pobladores por conseguir el reconocimiento de los gobiernos, o sea, la visibilidad ante el Estado, para establecer sus derechos y así sobrevivir en sus propios términos. El último tema desarrollado en el capítulo final ofrece una reflexión y una autocrítica a la disciplina de la antropología. Así que no solamente Cárdenas recibe críticas, también los arqueólogos y antropólogos, ¿no? Poniendo en nuestra consideración la figura de Isabel Kelly, una etnógrafa pionera de los estudios de los pueblos totonacos en las décadas de los 40 y 50. Kelly nos dejó una gran cantidad de información que recolectó en la comunidad de El Tajín, y Salas describe su influencia a crear imágenes de la cultura, la vida cotidiana y los bailes de dicho lugar. Nos ubica su proyecto en los primeros años de la Guerra Fría, cuando tanto el Estado mexicano como el estadounidense apoyaron a los antropólogos y su visión indigenista por sus propias razones. El libro observa que aunque Kelly tenía su propio proyecto al fotografiar a los pobladores, los pobladores participaron en sus sesiones porque les daba acceso a un servicio de imágenes que de otra manera hubiera estado fuera de su alcance, aun cuando eran ajenos al discurso indigenista que ella promovía. Para ellos, era fotógrafa de las bodas de El Tajín. Kelly terminó siendo uno de los promotores de la danza tradicional de los totonacos, una parte de la cual se convirtió en la industria de los voladores. Relata las tensiones entre la promoción turística de la danza y la lucha por conservar sus significados espirituales entre los participantes que viven en las comunidades. Por último, el texto observa que muchas congregaciones indígenas estaban sufriendo oleadas de violencia, con frecuentes asesinatos de los productores de vainilla, provocados por la competencia en el mercado de ese producto. Kelly conoció y vivió esa realidad, pero decidió no abordarlo en sus reportes, haciendo de cierta manera invisibles a las víctimas, mientras expuso a nivel nacional sus fotografías más aceptables a la imagen de México profundo. El libro finaliza reclamando la falta de la visibilidad de los desaparecidos, resultado de la guerra contra el crimen organizado y aquellas víctimas del mercado de la vainilla. Así que tenemos frente a nosotros un gran libro que refleja las contradicciones del Estado revolucionario y rescata la experiencia de los olvidados que no consiguieron realizar sus aspiraciones dentro de ese proyecto nacionalista y modernizador. Nos pone en claro el precio que las personas pagaron en esa construcción de una visión nacionalista de México post-revolucionario. Espero que el público lo lea
para recordar que la historia no solamente la hacen las naciones, sino también los que han sido borrados de sus registros. Así que muchas gracias por compartir el libro con nosotros y esperamos verlo en español pronto. Muchas gracias. Ahora vamos a ceder la palabra a la doctora Mónica Salas Landa. Es profesor de la Lafayette College en Pensilvania, de Estados Unidos, y es egresado del doctorado de Cornell University en antropología, pero lo más importante es que es veracruzana, así que está aquí de visita. Piensa regresar, pero a lo mejor no la dejan, así que con el cambio de gobierno. Pero además de este libro, ha publicado en algunas de las revistas de temas de historia de América Latina en los Estados Unidos, en Inglaterra, como el Journal de Latin American Studies y el Hispanic American Historical Review. Así que es una distinguida antropóloga que tenemos la suerte de contar con su presencia aquí con nosotros. Así que te cedo la palabra para que nos corrijan por todas las cosas que dijimos. ¿Qué es lo que nos olvidamos? ¿No? A ver, gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al doctor Michael Lucy por organizar este evento, por su introducción y bueno, también estoy muy agradecida con el doctor Alfredo Delgado Calderón y con el doctor Juventino García Ruiz por aceptar la invitación de comentar este trabajo y también por su lectura tan cuidadosa y tan generosa, aunque hay aparentemente ciertos desacuerdos en algunas de mis interpretaciones. Por eso es lo que hace la academia un espacio muy rico. Y bueno, finalmente muchas gracias a todos y a todas ustedes por acompañarnos hoy. Con este libro intenté hacer una contribución a la historia regional de Veracruz, como decía el doctor Michael Lucy, porque siento una conexión especial con este espacio y me entusiasma mucho tener la oportunidad de presentarlo aquí en Jalapa. Y lo que quisiera hacer en el tiempo que tengo para comentar algunas cosas, quisiera destacar lo que yo considero son las contribuciones más importantes del libro y tal vez cuando esté leyendo el texto que preparé pueda tal vez comentar o responder algunas de las preguntas que surgieron. Y bueno, la pregunta central que guía este libro, como ya lo han mencionado los presentadores, es cómo intenta el Estado construir un orden visual que regula qué aspectos de la realidad se hacen visibles y cuáles permanecen ocultos o marginados. En otras palabras, el libro se enfoca en lo que yo denomino la dimensión estética de la gobernanza. Y bueno, este concepto está inspirado en la filosofía política de Jean Rancière y amplía la noción de estética más allá de su asociación tradicional con el arte, que es como usualmente se usa, especialmente en la historiografía sobre el México postrevolucionario. Lo que a mí me interesaba era explorar los modos de visibilidad que operan en esferas políticas mucho más amplias. Entonces, al examinar la política de la percepción, y con esto me refiero a cómo se configuran y reconfiguran los modos dominantes de visibilidad, cómo esto permite comprender cómo se establece, se interrumpe y cómo también persiste un orden visual incluso tras la caída de los regímenes que los instituyen. Y bueno, el argumento central del libro, como también ya se ha mencionado, es que a pesar de su colapso, el orden visual dominante establecido por el Estado postrevolucionario a través de la implementación de sus políticas más emblemáticas, como la reforma agraria, el nacionalismo económico y el indigenismo, no solo transformó profundamente los paisajes sociales y materiales de las tierras bajas del norte de Veracruz, sino que sigue influyendo en quienes habitan entre lo que
vida, y una serie, una colección de fotografías etnográficas o fotografías que son generadas a partir de las investigaciones de los antropólogos. Y bueno, estas ruinas, estos objetos son fundamentales para la narrativa del libro, que construyo, como también ya se mencionó, a partir de una serie de capítulos que están interrelacionados y están organizados en 4 partes. Y como ya se mencionó también, cada parte está estructurada en torno a una ruina específica y trata de examinar tanto la creación de un modo particular de visibilidad y también muchos esfuerzos por contrarrestar estas formas de ver. Y bueno, para mí una de las contribuciones que el libro hace o una de las cosas que yo quería hacer con este trabajo es una contribución historiográfica, ¿no? Porque este estudio, a diferencia de la mayoría de los trabajos sobre la formación del Estado postrevolucionario, entrelaza diversas áreas de enfoque académico, como es la historia agraria, el nacionalismo petrolero y el indigenismo. Y también trata de abarcar distintos periodos, un periodo de reconstrucción del Estado, el periodo de consolidación del Estado, así como el proceso de desmantelamiento de lo que fue el régimen, digamos, del PRI. Entonces, creo que esto hace que este libro sea más distinto a muchos otros libros que, por obvias razones, ¿no? Puedes enfocarte mucho más en un solo tema. Este libro trata de abordar, digamos, al Estado desde varias perspectivas. Y bueno, con esto mi trabajo busca construir un montaje mediante la combinación de fragmentos históricos y también etnográficos. Y esto también implicó un distanciamiento del enfoque antropológico tradicional, que generalmente se centra en una sola comunidad, en una sola institución o organización y en el presente. Entonces, por un lado, traté de combinar muchas áreas que los historiadores usualmente estudian, pero de manera independiente, por un lado, y por el otro también traté de no solo trabajar archivo como antropóloga, pero también de salir de digamos, el objeto de estudio clásico de la antropología, que es una comunidad, ¿no? Como muy clara y definida. Y bueno, aunque es un poco convencional, esta técnica, inspirada en un crítico cultural, Walter Benjamin, que es una figura muy clave para mí cuando empecé a conceptualizar el proyecto, esta técnica me permitió reproducir tanto la experiencia de trabajo de campo como las vivencias de mis interlocutores en las tierras bajas del norte de Veracruz, quienes entraban y salían de estos espacios y de estas temporalidades marcadas de forma tan clara por ambas disciplinas, la historia y la antropología. Y fue de ellos de quien aprendí que para comprender mejor la dimensión estética de la formación del Estado es necesario observar cómo operan distintos modos de visibilidad en conjunto y a lo largo de un amplio marco temporal. Y bueno, con esto, esta característica, digamos, del libro, creo que lo hace un libro de antropología, aunque como mencionaban aquí mis colegas, tiene trabajo de archivo, pero al final creo que el argumento y la estructura trata de replicar lo que fue mi experiencia haciendo trabajo de campo en esta región. Entonces, tal vez no es tan distinto a cómo los historiadores se acercan a los archivos. Mi visión está fundamentada en la metodología que los antropólogos usamos, que es ir al campo y ahí reconfigurar, digamos, los proyectos que tenemos a partir de nuestra experiencia, y fue eso lo que yo traté de hacer con el material tanto de archivo como con el material etnográfico. Y bueno, finalmente creo que lo que este libro busca demostrar es que prestar atención a los esfuerzos del Estado
porque lo que se hace visible o invisible influye en nuestras percepciones y estas, a su vez, moldean nuestra comprensión de la realidad y las formas en que nos relacionamos con ella. Y esa es realmente lo que justifica, digamos, la existencia de este libro y del marco conceptual, digamos, que utilizo para interpretar toda la información que recolecté. Y bueno, creo que es por eso que mi interés en la visibilidad o invisibilidad de ciertas cosas era también importante. Entonces, no estoy tratando de contestar en este tiempo que tengo, que no me quiero extender mucho, pero tratar de contestar algunas observaciones que usted me hacía, doctor. Creo que el capítulo sobre todo de Kelly es una crítica, bueno, a través de Kelly, pero es una crítica a la forma en que los antropólogos han tenido o tienden, digamos, a aproximarse o a seleccionar ciertos temas o ciertos sujetos, ¿no? Creo que hay una... ¿qué pasa cuando nos enfocamos demasiado en resaltar la alteridad de ciertos grupos que dejamos fuera cuando nuestro enfoque es simplemente eso? Y lo que dejamos fuera se invisibiliza y por lo tanto no podemos, digamos, que atender o tratar de solucionar esa realidad que permanece, digamos, invisibilizada. Entonces eso fue parte de mi crítica, sí, a Kelly, pero es más bien como a la disciplina antropológica en general. Y bueno, un poco podemos también extender ese argumento a mi enfoque, o mi interés en entender qué pasó en comunidades rancheras con el ejido. Creo que una forma de entender lo que pasó ahí es diciendo, bueno, ¿no? La gente que pidió ejido ahí tal vez no eran la gente que realmente estaba interesada en eso, pero también puede ser que mucha gente en esa comunidad no tenía esta predisposición a celebrar la propiedad comunal, ¿no? Tenemos también trabajo de historiadores que nos hacen repensar, ¿no? Esta tendencia que existe a asociar comunidades, digamos, ya sea indígenas o campesinas con la propiedad, digamos, comunal, ¿no? Hay muchas experiencias que están todavía ahí, que tenemos que entender un poco mejor, y eso es lo que este expediente, digamos, legal me hizo pensar. Entonces, es lo mismo, ¿no? Tratar de hacer una pequeña crítica a qué temas, ¿no? Nos han también interesado como historiadores y que dejamos fuera al enfocarnos solo en ciertas cosas. Y bueno, podemos seguir replicando mucho de esto, pero con eso me gustaría como cerrar esta presentación. Otra vez agradecerles a todos que estén aquí y acompañándonos, y otra vez quiero agradecer a los presentadores por sus lecturas tan cuidadosas y también tan generosas, y por las preguntas que hacen que este libro se discuta, que es a final de cuentas lo que como académicos queremos, ¿no? Discutir. Así que muchas gracias. Bueno, podemos abrir foro a preguntas, a comentarios. Ana. Bueno, lo que quiero comentar es que no he terminado el libro, pero me pareció desde el inicio muy atractiva la propuesta del orden visual, ¿no? De la política, de la percepción, de la visibilización, porque sí, yo entendí desde el título de los capítulos que no buscaba aportar a cada tema en particular como lo hacen así minuciosamente la historiografía y el debate historiográfico,
disciplina académica en lo que decidimos visualizar y en dónde ponemos el foco, ¿no? Y que eso va a crear, si nos alcanzan a leer, pues ya nuestros colegas y sobre todo el público en general, va a quedar en la memoria y la seguimos, podemos seguir reproduciendo una idea bastante estereotípica o incluso maniquea cuando somos tan críticos del Estado, etc. Entonces eso me gusta mucho y lo prometo leer. Pero creo que voy a esperar a leerlo en español, no porque no me leer inglés, pero es más barato. Sí, tomamos otro comentario antes de responder. Elisa. Okay. Ya, no sueltes el micrófono. Una vez que lo tengas el micrófono, no lo sueltes. No, sí, muchas gracias y muy interesante la presentación. Estoy leyendo el libro, no he leído todo, pero sí ya escucho como cosas que creo que pues sí debemos haber hecho desde que se empezó todo eso de la promoción de voladores con UNESCO y esas cosas que están inquietantes todo el tiempo, ¿no? Y voy a leer esa parte con mucho interés también de la fotografía. Creo que ese son como, me parece que hay un poco de inicio de esa apertura, por lo menos ya no siento tan solemne, de abordar como cuestiones culturales de esos procesos que sí se conocen en la historiografía, pero no se ha explorar todas esas implicaciones de poder que está en la poder y estética, ¿no? Y en ese sentido quería preguntar muchas cosas a mañana en el seminario, pero pensando en la visualidad, me acuerdo la primera vez que fui al norte de Veracruz, queríamos ir a Papantla y el Tajín, y había visto la película de José Will, donde dice que las calles huelen a vanilla, ¿no? Ay, qué padre, quiero ver ese lugar, que está en ese lugar. Pero por alguna razón no vimos la desviación donde vas a Papantla, que era muy chiquita y sin letrero en ese momento. Llegamos a Poza Rica y tenemos que cruzar todo para regresarnos, y como toda la parte principal de Poza Rica, y eso no huele a vainilla, sino a químicas y a contaminación y terrible. Ahora sí he ido muchas veces, ya no tengo miedo a Poza Rica, pero era muy importante ese contraste no solo de la visualidad, porque Poza Rica era como una ciudad súper saturada, todo eso, y Papantla apenas lo puedes buscar, encontrar en el mapa, que no tenemos GPS tampoco en ese momento. Y entonces, pero hay algo sensorial, ahí está lo visual, pero está también lo sensorial, ¿no? En diferentes dimensiones, se puede aquí en este caso el oler, ¿no? Me parece que podrías como quizás explorar también desde los sonidos, sonidos de maquinaria, cosas así, ¿no? El paisaje también tiene esas otras dimensiones, y pues si tienes algo para reflexionar en eso también, porque creo que estamos apenas apreciando nuestra dependencia visual, es tanto que no vemos lo que tú mencionas, ¿no? De que o tú exploras, ¿no? De que no sabemos qué estamos viendo todo el tiempo, y también están lo que estamos tocando y sintiendo y oliendo y escuchando. Una reflexión. Sí, gracias. Sí, es un muy buen comentario, y en la introducción, bueno, hablo un poquito del trabajo o de los conceptos de Jean Rancière, que decidí utilizarlo un poco porque él usa no solo lo visual, sino es más un régimen de percepción que abre la puerta a tomar en cuenta no solo, digamos, lo visual, pero como decías, tú, los sonidos, ¿no? el sentido del olfato, que en Poza Rica es muy evidente, y de hecho en el capítulo trata de capturar algunas de esas como impresiones, ¿no? Más que incluyen no solo lo visual, aunque el libro sí tal vez peca, ¿no? Un poco se carga mucho a lo visual, pero intenté al menos dejar la puerta abierta para tener en cuenta no solo lo visual, pero
percepciones, digamos, ¿no? Que nos permiten también atender a esas experiencias sensoriales a las que tú te referías. Y bueno, un poco respondiendo al comentario anterior, gracias por el comentario. Y bueno, quiero decirte que el capítulo de las fotos, de hecho, es mi favorito. Tal vez porque soy antropóloga y fue como difícil. Fue un capítulo que trabaja con dos archivos, digamos, ¿no? El archivo etnográfico de Isabel Kelly y el mío propio. Entonces, es un capítulo que a mí fue como el que más disfruté trabajar. Y fue interesante porque muchas de bueno, lo que me llevó, digamos, a reflexionar al leer su archivo, que esa es otra cosa que creo que el libro trata de hacer. Muy poco, tenemos mucho escrito sobre el indigenismo, pero muy poco de ese trabajo se basa en los diarios de campo de los antropólogos. Casi siempre nos basamos en los libros ya publicados, o en las teorías, o en las definiciones, ¿no? que estaban discutiéndose en ese periodo, o como digamos ya en la producción académica, y se nos olvida lo ricos que pueden ser los trabajos, los diarios de campo, por ejemplo, tanto de arqueólogos como de antropólogos. Y bueno, una de las cosas que yo empecé, digamos, a reflexionar al leer ese archivo etnográfico fue precisamente lo que me empecé a imaginar, ¿no? ¿Qué hubiera pasado al ver, ¿no? La forma en que sus imágenes tuvieron o pasaron por este proceso de reproducción continua? ¿Qué hubiera pasado si su ojo, ¿no? y su lente, digamos, hubieran sido, se hubieran puesto en otras cosas, ¿no? O sea, tal vez, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Porque su enfoque terminó, o sus imágenes terminaron teniendo un efecto muy importante en la economía de la región, en nuestra memoria colectiva, y tal vez hubiera sido distinto, ¿no? Si su lente se hubiera enfocado en otras cosas. Y ahí se abre la puerta o bueno, yo empecé a pensar, ¿no? Muchas veces nuestras inquietudes, digamos, nuestras inquietudes académicas nos hacen, ¿no? Como olvidarnos de ciertas cosas que están ahí y que demandan cierta atención, precisamente porque estamos como muy clavados, digamos, en nuestros debates académicos. Y bueno, estoy especulando, por supuesto, pero yo creo que eso tal vez fue, ¿no? lo que pasó por ahí, pero es una especulación. Pero bueno, mi punto es que el capítulo 4 fue mi capítulo favorito, y espero que lo leas, o disfrutes y lo comentemos después. Gracias. Sí, ¿más preguntas o...? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación. Y bueno, comentarte que me emociona mucho la presentación de tu libro. Yo también trabajo sobre historia de las ruinas, pero de Teotihuacán. Yo soy de Teotihuacán y justo conocí tu trabajo hace mucho y me parece una gran coincidencia estar en tu presentación. Y una cosa que me gustaría preguntarte, que un poco mencionabas al final y que me parece muy particular, es que hay una, digamos, yo creo una tendencia que ya tiene varias décadas, pero particularmente contemporánea, de antropólogas y antropólogos interesándonos por la construcción de la nación mexicana a través de las ruinas, de la arqueología, de grandes, digamos, como formas de visibilidad que diríamos que trabajas, pero también, digamos, los archivos, la fotografía, etc. Y a mí me parece muy curioso que varios trabajos contemporáneos, y yo ahí leo el tuyo, se enfocan también en, digamos, técnicas etnográficas de trabajo de campo y de percepciones orales vivas para analizar justamente los efectos de la construcción de la nación, particularmente cuando se habla de las ruinas, ¿no? O sea que en muchos espacios arqueológicos icónicos, como puede ser el Tajín, en el caso de Teotihuacán es muy similar, ocurrieron grandes proyectos que justamente no contemplaron la importancia que tenía la población, digamos, en la participación de ellos, ¿no? No sé, o hubieron relaciones ahí también de poder particulares. Y una cosa que te quería preguntar es... que me decían, es como si no existiera
si fuéramos invisibles. Y fue realmente esa frase, cuando la escuché, que decidí este proyecto tiene que cambiar. Este proyecto es entender cómo este sentimiento y esta experiencia de vivir invisibilizado se construyó, ¿no? Porque pues obviamente es producto de ciertas prácticas, específicamente de la arqueología. Entonces, te cuento esta anécdota porque creo que resalta muy bien lo importante que es, ¿no?, ir a campo y hablar con la gente que vive alrededor de estos sitios, porque son ellos los que no solo han participado en los términos muy materiales en la reconstrucción de estos espacios, pero al mismo tiempo, ¿no?, siguen lidiando diariamente con los efectos que esta construcción dejó. Entonces es como, digamos, fundamental. Una de las cosas que a mí me impactó mucho cuando estuve también en campo, y también son anécdotas, es la forma en que, bueno, ves a la gente que vive alrededor del sitio de Tajín trabajar en la reconstrucción cotidiana que se hace de muchos monumentos, y cuando tú ves los archivos que están en el archivo, digamos, arqueológico, está lleno de fotos también de esos mismos monumentos, y en ninguna de las fotos puedes encontrar los nombres de los trabajadores, en ninguna. Puedes tener a los trabajadores en primer plano, de frente, con el monumento junto, y la descripción es monumento, número, bla, bla, ¿no? Jamás hay una acknowledgement de que, ¿no?, ni siquiera se da por hecho, ¿no?, que en la foto están, ya, ¿no?, ni siquiera los nombres, bueno, ya es mucho pedir. Entonces yo creo que, ¿no?, son de las cosas que cuando tú haces trabajo de campo te hace repensar, digamos, esas fotos y esos archivos. Yo había visto estas fotos antes, pero no fue hasta que regresé de campo que empecé a notar como esas ausencias. Entonces, bueno, te cuento esto porque creo que eso ejemplifica muy bien la importancia de lo que es hacer el trabajo de campo. Gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, yo siempre tengo algo que decir, así que, yo creo que hay varias cosas. Primero, pensé mucho en el trabajo de Paul Friedrich, cuando estaba leyendo el caso de Isabel Kelly y la violencia, porque él relata una historia muy parecida, ¿no? Paul Friedrich es fue un antropólogo que trabajó en los pueblos purépechas en Michoacán en la década de los 50, y él relata cómo llega como antropólogo y está haciendo, esta es la fiesta tal, y esta es la, ¿no?, y así son los trajes, así es el baile y tal, y etcétera. Cuando un día relata que está caminando por ahí y hay un asesinato político enfrente de él, ¿no? Descubre un mundo de conflictos políticos dentro de este pueblo indígena, que descubre que realmente es un mundo maquiavélico, ¿no? Él termina, así que su tesis doctoral se giró 180 grados, ¿no?, de estudiar como que estos aspectos culturales, significados cósmicos de los diferentes aspectos, a un estudio de la política intensa en una comunidad agraria de naranjos michoacanos, ¿no? Es que es un caso muy interesante, pero al mismo tiempo fue problemático, ¿no?, porque él no publicó los resultados de su investigación hasta 40 años después, por el problema de que sabía quién había asesinado a quién. ¿No? Así como es un poco problemático, ¿no? Abordar los asesinatos cuando sabes quién, ¿no? Ella menciona quién hizo qué, ¿no? Incluso así que eso es interesante. Él tomó la decisión de solamente publicar la parte histórico de su texto, de lo que pasó en la década de los 20 en ese pueblo, y publicó el gran libro que se llama Los Príncipes de Naranja hasta finales de los 80, cuando hizo su investigación, ¿no? Así que casi 40 años después de los eventos.
No, así que ese es uno de los problemas que enfrentan. Yo creo que abordar esto, ¿no? ¿no? Incluso la otra cosa que me llamó la atención en el texto, y un poco es lo que estaba tratando de comentar, es la diferencia entre la manera en que quizás Kelly tenía la intención en los antropólogos y el INA y las instituciones oficialistas tenían de las fotos de Kelly y la manera en que la gente de la comunidad los consumía, ¿no? Así que eso, yo creo que es un tema que el problema con la percepción es que está en el ojo de la persona que lo percibe, ¿no? Así que no solamente podemos analizar el discurso que el Estado quiere hacer, ¿no? O el antropólogo o el investigador quiere hacer, pero la otra cuestión es cómo se consume, ¿no? En quién lo consume. Y obviamente, ¿no? Así que esa es una tensión en el análisis de imágenes, ¿no? Y no sé si hay una manera un poco lo toques, ¿no? En el texto, a lo largo del texto. Así que yo creo que ese es un tema importante. Y por el otro lado, me da mucho gusto que trabajaste el archivo de Kelly, porque yo he tenido desde hace muchos años ganas de verlo, pero está en Texas. Y ¿quién quiere ir a Texas? Así que, pero además, no, la otra parte de Kelly es que escribió este gran libro que cuando yo empecé a trabajar el tema, que sí, fue el único que abordó el proceso de la privatización de las tierras en Papantla. Y por muchos años fue el mejor texto sobre el tema, ¿no? Así que escondido entre sus notas acerca de los trajes de los totonacas del Tajín está una gran historia ahí, ¿no? Así que qué bueno que se rescata la historia, nos hace recordar a Kelly, que yo creo que entre los antropólogos no está olvidado, pero quizás entre el público en general sí, ¿no? Así que muchas gracias por eso. ¿Algún otro comentario, no? Quería extender la reunión un poco, no sé si, bueno, así que muchas gracias. No, gracias a los presentadores y gracias a todos por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Esperamos de vuelta aquí con el próximo proyecto también, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, hay café, a lo mejor todavía no queda. Sí.